a la doctora Carmen Espinosa. Ella es pediatra infectóloga. Y doctora, bueno, pues para que podamos comprender cuál es el riesgo de que todos estos pequeñitos, de lo que ya escuchábamos en esta información y en el seguimiento que le hemos dado a través de estos espacios, que los niños, las niñas, no estén recibiendo sus vacunas de manera temprana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, Mitzi. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Gracias a su auditorio. Y bueno, contestando un poquito tu pregunta, por supuesto que estamos en peligro porque no se han completado los esquemas de vacunación de los niños. Ahorita, lamentablemente, la cuestión de COVID no nada más nos ha pegado en cuanto a los servicios de salud, sino también al abasto de estas vacunas. Entonces, sí tenemos un riesgo, no nada más de que resurja tuberculosis, por ejemplo, que es la vacuna que ustedes dicen que está faltando, sino que tenemos riesgo de que lleguen otra vez sarampión, de que llegue poliomielitis, de que llegue difteria. Entonces, yo les agradezco mucho el espacio, que es muy importante porque la gente debe de acudir a los centros de salud para tratar de completar los esquemas. En cuanto a la vacuna de tuberculosis, que es la BCG, lamentablemente el último lote que llegó a México caducó el 30 de septiembre del 2020. Entonces van a tener que volver a hacer todo el proceso, todo el procedimiento para que la vacuna llegue nuevamente a México. Yo tengo entendido de algunas autoridades que va a llegar hasta febrero o marzo del siguiente año. Ahora, entendamos también que esta vacuna se puede poner hasta los 14 años. Entonces, ahorita lo que la gente tiene que hacer es seguirse resguardando en casa, ir a preguntar en los centros de salud las vacunas que puedan aplicársele a sus niños y pues esperar a que llegue la vacuna BCG. Esta no la van a encontrar ni siquiera en lugares privados. Por ejemplo, yo soy pediatra infectóloga y me dedico a aplicar vacunas y esta vacuna ni siquiera la puedo conseguir yo de manera particular. Entonces creo que es muy importante que la gente sepa que ahorita lo que tenemos que hacer es resguardarnos, ir a preguntar a los centros de salud para las vacunas, porque el primer año es donde se aplican 12 vacunas y tratar de completar los esquemas de los niños. Doctora Carmen, ahorita que usted habla de estos tiempos en los que posiblemente México podría tener estas vacunas, ¿qué tanto margen de maniobra tienen quienes nos están viendo en casa para poder aplicar estas vacunas a sus pequeños? Si no fue en el primer año, ¿cuánto tiempo más podrían esperar para poner esta vacuna? Y si es que esto no tiene consecuencias para la salud de los menores. Yo creo que no nada más la vacuna BCG tiene consecuencias, sino todas las vacunas que forman parte del esquema. Entonces, lo que tienen que hacer los papás es acudir a los centros de salud, ya que sí hay abasto del resto de las vacunas, pero lo que nos hemos dado cuenta es que como los papás se resguardaron y aparte que ha habido falta de biológicos, porque evidentemente esto daña el que se puedan traer estos biológicos al país, pues tenemos un retraso muy importante. Y créanme, o sea, BCG no es algo que nos preocupe tanto. Hay tuberculosis en México y la vacuna la podemos poner hasta los 14 años de edad. Lo que nos preocupan son otras vacunas como sarampión, rubiola, paperas, la hexavalente, que también es una vacuna que hay que aplicarle a los niños. O sea, yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo ahorita, porque los papás tienen que tomar medidas para tratar de completar no nada más el esquema de la vacuna de tuberculosis, sino todo el resto. Y tienen tiempo los papás, o sea, ahorita el chiste es que la gente vaya a los centros de salud a preguntar qué días se pueden aplicar las vacunas para tratar de completar los esquemas. Dependiendo de la edad del niño y qué vacunas ya se le pusieron, nosotros podemos seguir completando esta vacuna. Doctora, justo ahora que usted tiene acceso a esta información, porque nos comenta, aplica las vacunas de manera particular, una persona que sí tiene acceso a los servicios de salud, que sí tendría que tener acceso a estas vacunas, pero no lo ha podido por diversos motivos, ¿cuánto pueden llegar a costar en el mercado y cuánto los padres tendrían que desembolsar en esos momentos también complicados económicos? Y fíjate que a mí me han buscado mucho para tratar de aplicar los esquemas porque no los han encontrado algunas vacunas en los centros de salud y en promedio un papá en un esquema de 4 vacunas se va a gastar entre 4,000 y 6,000 pesos, dependiendo obviamente del médico con el que vayan. Entonces esto es muy caro y es algo que está cubierto por Secretaría de Salud. Algo que hay que dejar muy claro es que las vacunas que yo pongo en mi consultorio son exactamente las mismas que pondría la Secretaría de Salud. Tú sabes que en vacunas no tenemos similares.
Quizá pueda haber algunas vacunas diferentes, por ejemplo, influenza, que esa sí es un poco diferente la que ponemos a nivel particular que la que se pone en Secretaría de Salud, pero es un gasto muy importante. Entonces, yo considero, y la recomendación que yo le doy a todos mis papás es que vayan a aplicarle las vacunas que tienen disponibles en el centro de salud y que solamente gasten en aquellas que faltaron. Doctora, estaba leyendo un dato interesante sobre que 1 de cada 5 niños en Estados Unidos tiene papás antivacunas. ¿Esta tendencia se replica también en México, estos padres que no ven necesaria la vacunación? Fíjate que afortunadamente en México no tenemos grupos antivacunas como tal. Sí hay ciertos sectores, ciertos grupos que han decidido no aplicar vacunas a sus niños, pero esto es muy peligroso. En México no tenemos grupos antivacunas como tal, pero sí es muy peligroso porque recordemos que ahorita el porcentaje de vacunación ha caído. Antes estos niños que no se vacunaban estaban protegidos porque como se vacunaba más del 80% de los niños, pues al no tener quien me infecte, pues yo estaba protegido de alguna forma. Pero ahorita que ya cayeron los porcentajes que nosotros creemos que ha caído en más de un 20%, pues nos ponen mucho riesgo, no nada más a los niños que no se están vacunando, sino también a los papás que han decidido no poner vacunas a sus niños. Gracias a Dios y bueno, a México, la idiosincrasia que existe, fíjate que en los niveles socioeconómicos bajos es donde hay mayor aceptación de la vacunación. Entonces, México por el momento no tiene como tal un problema de grupos de vacunas. Sí. Sí, doctora, no sé si dijo algo al final, pero déjeme preguntarle esto. Si entonces ese 20% que se agregó en medio de esta pandemia de gente que no está aplicando la vacuna, es decir, que estamos hablando de que un promedio del 60% ya tiene aplicado la vacuna, que sí ha llegado a este punto, esto a la larga, a los próximos meses, a los próximos años, en dado caso de que no se apliquen, ¿cuál sería el riesgo? Pues el riesgo es que resurjan enfermedades que ya estaban controladas. Por ejemplo, ahorita seguramente ustedes saben que tenemos un caso de tétanos neonatal que se diagnosticó ahorita en noviembre de este año y es una enfermedad que no debería de estar presente y esto se debió a que la mamá embarazada no se aplicó la vacuna durante su embarazo, que es una vacuna que también está en el esquema nacional y que se aplica en los centros de salud. Entonces, el problema que tenemos es que puede haber un resurgimiento de las enfermedades. Ahorita tanto la OMS como la OPS lanzaron una alerta en la cual se acaba de diagnosticar un caso en Perú de difteria. Esta es una enfermedad que en México no se presenta desde 1991. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Pues que los niños empiecen a presentar estas enfermedades que ya habían desaparecido. De propia mano te lo digo, yo jamás había visto, por ejemplo, un sarampión en mi vida y ahorita con el brote que tuvimos a principios de año, pues yo tuve la oportunidad de ver pacientes ya con sarampión, que era algo que no estábamos viendo. Entonces sí es muy importante que los papás tomen conciencia y que acudan a los centros de salud a aplicar las vacunas que corresponden de acuerdo a la edad de sus bebés. Es muy importante que ahí en casa atiendan estas recomendaciones de los especialistas y me gustaría a la par hacerle una pregunta en torno a estas vacunas, estos estudios que se hacen en la fase 3 de la mayoría de las vacunas anti-COVID. ¿Por qué casi no vemos que se estudia a los pequeños? ¿Por qué casi no están involucrados en esos estudios finales de las vacunas? Mira, tú sabes que ahorita la población que se está afectando por COVID y que está falleciendo, sobre todo son los adultos mayores que tienen comorbilidades como el diabetes, hipertensión o que tienen obesidad. Entonces, ahorita es prioritario que las vacunas se prueben, sobre todo en esos grupos que son en los que más nos está pegando. Estas vacunas seguramente también se van a probar en los niños en un futuro, pero ahorita la prioridad es este grupo de edad que ha sido tremendamente golpeado por el coronavirus y que ya cada vez vemos que es un caso cercano de un familiar que falleció y de algún conocido. Entonces ahorita ya vieron ustedes y creo que esto ha ayudado mucho a que los grupos antivacunas o estas pequeñas personas que no quieren vacunar a sus niños entiendan que la única esperanza que tenemos ahorita es que salga esta vacuna
y es la que nos va a salvar de que sigamos teniendo tantas muertes por COVID. Por supuesto, y no solamente esperar a que ya esté lista la de COVID-19, sino pues tomar en cuenta todo este cuadro que ya se tiene en México, que además ha sido ejemplo, ya desde algún tiempo no, pero ha sido ejemplo a nivel mundial. Doctora Carmen Espinosa, pediatra infectóloga, le agradecemos que haya estado con nosotros y que sigamos platicando sobre estos temas para generar conciencia. Mitzi, Alejandro, les agradezco mucho y los felicito por su labor. Lo que están haciendo es hacer un llamado a la gente para que protejamos a los que más amamos, que son a nuestros niños. Muchas gracias.